Sí. Buenos días, Narcisa, bienvenida. Bueno, vamos a empezar nuestra clase hoy. Estamos en la cuarta clase de la serie Las enseñanzas de Jesús del curso Dios verdadero. Y hemos venido estudiando la Trinidad y hemos venido, eh, me dicen que escuchan bajo, pero díganme si tienen problemas para escuchar. Hemos venido estudiando la Trinidad y hoy vamos a estudiar un poquito en referencia a quién se le opone a Jesucristo en su misión salvadora. Entonces, para arrancar nuestra clase el día de hoy, vamos a empezar como siempre con una oración. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir. Te damos gracias porque hiciste esto por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reina sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, les voy a pedir que, Se por escucha mucho favor, ruido, eso le voy a profesor. decir, Ay, que por favor le pongan silencio a sus micrófonos para que los ruidos externos no molesten la clase y podamos todos escuchar. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces vamos a... Guido, buenos días. Bienvenido. Ok. Entonces, vamos a arrancar entonces con las preguntas de repaso. Y para eso, vamos a tener la primera pregunta. A ver si hicieron la tarea. ¿Cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? ¿Quién levanta la manito? Richard. Algunas de las etapas de la humillación de Jesús las podemos ver en Filipenses 2:8, y estando en condiciones de hombre se humilló a sí mismo hasta obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Muy bien, Y José. también está, Perdón, pero siga hablando, Richard. Discúlpeme. José. José estaba pidiendo también el turno. Richard, discúlpeme que se le cortó. José. Aló, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Aló. Bueno, profesor, una de las etapas de su sufrimiento fue el nacimiento, que Ajá, fue humillado porque tuvo que nacer en un pesebre, con ajá. los, con los animalitos y todo eso, y esa es una humillación, Ok. porque habiendo tanto valor para otras personas, el príncipe de, de nuestro Señor tuvo que nacer en un pesebre. Esa es una de las primeras etapas de su humillación, la vida, el nacimiento del pues. Ajá, muy bien. Olga. profesor, también dice en Lucas 9:58, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿No? Siendo Dios un hombre que todo lo tenía porque es Dios, él no tenía riquezas en la tierra, él fue una persona que
donde le agarraba la noche ahí Dios descansaba, él no tuvo privilegios de tener banquetes ni nada, ni lujos. Fue un hombre que se humilló para que nosotros aprendiéramos a tener humildad también y fuéramos humillados delante de Dios, pidiéndole perdón por cada una de nuestras acciones. Dios se humilló para que nosotros también entendiéramos que los lujos no nos dan bendiciones. Digamos que la Los humillación de lujos no es Jesucristo, salvación. la humillación de Jesucristo tiene sentido en la perfecta sustitución que Él hace en nosotros. Si Él no se hubiera Sí, humillado como hombre, realmente nosotros no hubiéramos nosotros, podido recibir esa salvación de parte de Él como el perfecto sustituto. Eh, amén, profesor. ok, Joel, Quería agregar algo, pastor, que dígame. la palabra que se utiliza se traduce como humillado, es la palabra griega taipenó, que significa hacer bajar, pero metafóricamente su significado es ser humilde, es vivir en Ah, humildad. En tal sentido, Jesús no fue avergonzado, sino que tomó con humildad cada situación difícil que se le presentó en su vida, ah, porque fue desde el nacimiento hasta el momento de la crucifixión. muy bien, muy bien. Gracias. Efectivamente, Joel. Entonces, digamos que para resumir, entonces ya han hablado que en su nacimiento él fue humilde, su pobreza rabunda, su sufrimiento en la vida, su sufrimiento bajo Poncio Pilato, él se sometió a la autoridad de Poncio Pilato y su final muerte en la cruz. Esos son los ejemplos de cómo Jesús humildemente recibió su papel de ser hombre y reemplazarnos aquí en la tierra. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas de las etapas de la exaltación de Jesús? ¿Quién quiere participar? Levante la manito. Joel de nuevo, Leonor, Sí, buenos días, bendiciones para todos. Las etapas de la exaltación de Jesús, pues tenemos el levantarse de entre los muertos, la resurrección. Y ajá, tenemos como ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice así: Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él es el único que se ha levantado de entre los muertos y pues con eso venció a Satanás y con eso nos trajo a nosotros a una nueva esperanza. Ahora nosotros, gracias a él, tenemos vida. Amén. amén. Muy bien, Leonor, muchas gracias. Miriam, buenos días, bendiciones a todos mis hermanos, bendiciones. pastor, a todos. Bueno, sí, mira, la información que yo tenía aquí exactamente es la que tiene mi hermana de acuerdo al video, pero podemos resaltar otro poquito, ¿no? Que él en su divinidad, en la grandeza del Padre, Dios lo mandó acá y él tuvo que cumplir en obediencia, acatar todas las normas, ¿verdad? Y él, acá, como dijo mi hermana en primera de Pedro, fue el único ser humano que acá en la tierra que pudo haberse levantado entre los muertos, venir y hacer la resurrección, hacer lo que hizo acá en la tierra, extender el mensaje de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, y constituir discípulos, hacer las grandezas, las maravillas, todo lo que Él hizo acá en la tierra. Eso es algo que no es, un hombre natural no lo puede hacer, eso es sobrenatural, es la divinidad de Dios, el plan de Dios establecido aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Entonces, Dios sometió todo a los pies de Jesús, todo lo sometió. Y fue una humillación y exaltación que nos da consuelo, esperanza, nos da la confianza de todo lo que eso es, todo esa divinidad de Jesús, toda esa obediencia es para nosotros tener ejemplo de que
aun siendo nada, ¿verdad? Nosotros, inmerecedores de nada, tenemos esa esperanza de salvación. No sé si está bien, pero eso es lo que pude Muchas gracias, captar. Miriam. Digamos que lo único que hay que tener muy en cuenta es que Jesús vino a esta tierra a ser nuestro reemplazo y para poder serlo, tomó en cuenta su otra naturaleza, que es la naturaleza humana. Él siendo Dios, no hubiera podido cumplir sus propias leyes, tendría que ser un ser humano el que cumpliera sus propias leyes. Entonces, Jesús lo hizo perfectamente por su naturaleza humana como tal. José, Luego, otra de las exaltaciones lo vemos en Efesios 1:22, que Él gobierna con todo su poder en nuestro nombre, que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio a la iglesia como cabeza de todo. muy bien, muy bien. Vemos que Narciso también tiene la manito levantada. Narcisa, Buenos días. A todos, buenos días. buenos días. Sí, una exaltación maravillosa es la que está sentado a la diestra del Dios Padre, que el Señor le dio esa honra maravillosa, la misma que tenía desde hijo, pero ahora se la dio que esté sentado a la diestra. Y también una grandiosa que estamos esperando, ¿no? Que tenemos la esperanza que Él es el que va a juzgar, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa para mí es una gran exaltación, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, efectivamente, su resurrección, su descenso al infierno, su gobierno a la diestra de Dios Padre, su venida para juzgar que estamos esperando, eso es básicamente lo que podemos resumir, es las etapas de exaltación de Jesús. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? ¿Quién quiere participar? Veo las manitas, no sé si quieren participar ahorita o de antes. José, Bueno, cuando Él descendió, Él todavía estaba en el madero, porque cuando Él lo dice consumado todo, Él se mantiene en el madero y el descenso es ya la parte espiritual de Él. Richard, Él bajó a la profundidad de la tierra también a predicarle a los, mm, a los prisioneros ahí en las tinieblas, que estaban en las prisiones, para que pudieran ser resucitados, para que pudiera ser la salvación. Por eso que los sepulcros más aparecieron abiertos. Eso lo tenemos en Primera de Pedro 3:19. ponémonos, a ver, Eleonor. Sí, bueno, la palabra de Dios dice que Él descendió al infierno para proclamar su victoria sobre el diablo, ¿sí? Muy Dice la bien. palabra que Él le quitó el acta que era contraria a nosotros y fue a liberar a los espíritus cautivos por el diablo. Entonces Él fue a demostrarle a Él que había ganado la victoria. Y dice también la palabra que Él le quitó la llave del Hades y de la muerte. Amén. Amén, muy bien. Efectivamente. Y digamos que hay unos ejemplos aquí que nosotros tenemos. Es la primera de Pedro 3:18 y estaba proclamando su victoria Jesús. Por también Cristo padeció una sola vez por los pecados y justo por los justos para llevarlos a Dios. Y en el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue predicó de los espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados en el infierno se quedan en el infierno cuando la resurrección. No creyeron en Jesús en su momento, no van a creer ahora. Colosenses derramó 2:15, derramó además los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús fue al infierno, fue básicamente a proclamar su gloria en el infierno y saber que venció al diablo en su batalla. Entonces vamos a continuar ahora con la lección como tal. Entonces, vamos a invertir el siguiente tiempo en entender un poquito
la relación que tiene Dios, Jesucristo, con su archienemigo. Entonces, ustedes quizá, perdón, quizás ustedes han visto imágenes de Jesús como esta, en el pesebre, y tal vez pensaron, qué bebé tan bello, qué ternura, eh, pero pues se olvida uno mirando esa imagen que era Dios el creador, todo el todopoderoso, que era el hijo de Dios, que estaba ahí, y que es muy impactante ver de alguna manera verlo indefenso en su nacimiento, incapaz de poder tener su propio alimento. Eh, y pues en ese estado de humildad ver a nuestro Salvador, que a través de los evangelios nos muestra un hombre sin hogar, un hombre hambriento, que sufrió hambre en el desierto, un hombre que a pesar de su poder, la capacidad de llamar a todos los ángeles del cielo y acabar con todo lo que estaba a su alrededor, se sometió al poder de Poncio Pilato para ser sacrificado. Un hombre que murió por nosotros y que de alguna manera en su proceso se humilló inmensamente por nosotros. Y todo eso eh, no lo vemos en ese niño, ¿no? Vemos todo lo contrario, indefenso, sin poder y dependiente completamente como debía haber sido. Luego, como se mencionó en el video, siempre queremos recordar la razón por la cual Jesús hizo eso por nosotros. El mejor resumen se encuentra en la segunda de Corintios 8:9, que dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Ahora que hemos pasado un buen tiempo, ya llevamos 3 clases, con esta sería la 4ª clase, casi estamos por la mitad del curso. Hemos básicamente pasado tiempos, 2 clases precisamente estudiando a Jesucristo y su obra salvadora. En las últimas clases queremos examinar la profundidad en el tema, en lo que tiene que ver a lo que se opone a Jesús y a su obra. En particular hoy con el anticristo. Y el prefijo anti significa que está en contra o que está en lugar de, o sea, ocupa el espacio del... Ambas descripciones se encajan bien como vemos el anticristo es alguien que está en contra de Cristo al tratar de tomar su lugar. Es como un tipo de Jesús sustituto. Vamos a hablar un poquito más de esto y en segunda de Tesalonicenses 2 vamos a leerlo, es uno de los pasajes principales acerca del anticristo. El apóstol Juan advirtió a sus lectores en primera de Juan, el segundo versículo, que tengan cuidado con los muchos anticristos que van a llegar, que de hecho habían salido de un grupo de verdaderos creyentes, o sea, gente que había creído, se convirtieron en el reemplazo de Jesús y estar en contra de él. La iglesia misma también lo ha hecho. Todo maestro falso es un anticristo en ese sentido. Todo aquel que enseñe cosas que no son las que Jesucristo vino a enseñar, están tratando de tomar su lugar, luego son anticristos. En Daniel 7 contiene una profecía de la venida de la entidad que es el anticristo. En el sentido más amplio, la palabra cuando escribe vivas palabras sobre el surgimiento del Imperio Romano, y la misma noche, mientras tenía estas visiones, veía una cuarta bestia, espantosa, terrible, extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro, como con los que moraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las obras. Comparada con otras, las bestias que antes vi, decía el profeta, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que en ellos salía un cuerno más pequeño y que delante de él eran arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían más a los de un ser humano y hablaba con los aires de grandeza. Más tarde, Dios explica esta profecía diciendo que el cuerno pequeño es otro rey diferente de los primeros, que derribaba a los 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los miembros de los tiempos y la ley. Pues serán entregados durante ese tiempo y medio tiempo,
lo que probablemente sea una manera poética de decir todo lo que pasó en el periodo del Nuevo Testamento. Lo que describe la Biblia como la bestia no es una sola persona, ¿no? Es un compendio de ejércitos del mal que quieren estar en contra a la obra salvadora de Jesús. Hay algunos otros lugares en la Biblia que se habla también del anticristo como y vamos a explorarlo más adelante. Sin embargo, en este punto queremos considerar, por lo que estamos estudiando, que hay tres razones por las cuales queremos ver al anticristo. Primero, queremos ver nuestras propias tendencias para actuar como el espíritu del anticristo. O sea, cuando nosotros, en vez de seguir a Jesucristo, estamos siguiendo a otro. Queremos ser capaces de advertir a todos sobre los anticristos y el anticristo. Y tercero, queremos darnos cuenta de que la mejor manera de combatir el anticristo, primero, es predicar el evangelio. Segundo, predicar el evangelio. Y tercero, predicar el evangelio. ¿Ok? Preguntas. Entonces vamos a leer la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y de esas lecturas, voy a pedir a algunos de ustedes que sean voluntarios para leer. Vamos a demorarnos un poquito leyendo, es largo, pero es importante poner atención, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere leer la primera parte? Cada diapositiva la va a leer una persona. Entonces, ¿quién es voluntario? Leonor, por favor. Sí, amén. Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Muchas gracias, Leonor. Ahora leo yo la segunda parte y después pido por otro voluntario. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios, o es objeto del culto. Llena al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién sigue? Marlene. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muy bien, muchas gracias. A ver. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. ¿Quién sigue en la siguiente? ¿Quién sigue en la siguiente? A ver, Olga. Yo, Olga, profesor. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en las injusticias. Muy bien. Entonces, ahí vemos varios ingredientes dentro de esta lectura. El primero, el hombre de pecado está condenado a la destrucción, versículo 3. Segundo, vemos que se promocionará a sí mismo como divino. Va a hacer señales que parecieran que es un Dios, pero no lo es. Durante un tiempo el anticristo también fue retenido, y lo dice en versículo 6.
el cuarto punto sería el anticristo debería ser revelado, versículo 8. Otra cosa que vemos aquí, Jesús venció el poder del anticristo, la destrucción final en el último día. O sea, Jesús libró una de las tantas batallas con el mal y todavía está por librar la última batalla donde él vencerá por completo y para siempre al mal. El anticristo realizará muchas señales convincentes. Y aquí en la segunda Tesalonicenses nos hace muchas advertencias de qué es lo que puede hacer. Va a parecer como si fuera cierto. Va a parecer como si efectivamente tuviera poder. Va a parecer como que si viniera de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Como decía antes, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Vamos a regresar a la palabra de Dios siempre y a estar seguros de que entendemos qué está sucediendo y quién está hablando y no para dejarnos engañar. Mucha gente va a ser engañada, esa es la parte triste, que hay mucha gente que va a caer en el pecado de creer en el mensaje equivocado, de tener una verdad diferente a la que Jesús vino a manifestar. El juicio de Dios, debido a su negación de la verdad, también estará ahí. Y nosotros en Academia Cristo, eh, digamos que después de establecer esa cantidad de cosas en el entonces preguntemos, ¿a quién les recuerda a ustedes esta descripción? ¿Hay alguien que ustedes conozcan o algo que ustedes conozcan hoy en día que ya de alguna manera tiene algunos de esos ingredientes, donde los ingredientes que tiene son antibíblicos o anticristo? ¿Quién quiere participar? Esa imagen se parece a la Estatua de la Libertad, con la antorcha que tiene allí, de Como un Estados Unidos. báculo, es como un báculo de poder. Narcisa. Se me parece al Papa, al papado, a la Iglesia Católica Romana, aunque también podemos ver que en muchas iglesias de diferentes denominaciones encontramos muchos anticristos, ¿no verdad? Y le voy a decir rapidito algo, acá en Puerto Rico se levantó un hombre diciendo que él era el Jesús, el Mesías, el verdadero Jesús, y él profetizó, él mismo se profetizó y esto es de nivel nacional, o sea que es de conocimiento público, por eso lo estoy diciendo, y él dijo que iba a morir e iba a resucitar al tercer día, y murió, y todos los seguidores de él estaban esperando que resucite. Ya de eso han pasado años y ya no queda ninguno. Todavía. Efectivamente, Gracias, profesor. Gracias, Narcisa. Efectivamente, como le dice, si hay alguien, digamos que lo más importante es que hay unas citas que hizo la Biblia, la Iglesia Católica en los concilios de la Iglesia Católica, donde dice básicamente, si alguien dice que la fe que justifica no es más que confiar en la misericordia divina, que perdona los pecados por causa de Cristo, o que es solo esa confianza con la que estamos justificados, es anatema. Anatema está condenado. O sea que ellos están diciendo que Jesucristo no fue suficiente para pagar por todos los pecados y que no debemos creer en la gracia divina. Entonces, imagínense eso fue en el Concilio de Trento y está en la sexta sesión en el Canon 12. Esta persistencia en la justicia de las obras continúa hoy hasta la fecha en la Iglesia Católica. Está siendo enseñada y promovida por los papas, los obispos, los sacerdotes, y están bajo la autoridad suprema de ellos. El Catecismo Católico, firmado y promovido por Juan Pablo II, dice: la justicia incluye la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Párrafo 219 dice: y aquellos sin ser culpa suya, que no conocen el Evangelio de Cristo o su iglesia, pero que sin embargo buscan a Dios con su corazón sincero y movidos por la gracia, intentan en sus acciones hacer su obra tal y como la conocen a través de los dictados de su conciencia, alcanzarán la salvación eterna. O sea, le están dando a una persona que no conoce el Evangelio, solo por buenas obras,
supuestamente podría tener acceso al cielo. Según la Iglesia Católica Romana, el Papa es infalible, sustituto de Cristo en la tierra, y tristemente no predica a Cristo, de acuerdo con las Escrituras, como nosotros lo vemos. Según las descripciones del anticristo, en nuestra convicción, en Academia de Cristo, el papado es un anticristo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta clase se podría tomar como que, Academia de Cristo está atacando específicamente una iglesia. Y realmente lo que estamos haciendo es advirtiendo qué es lo que la iglesia está enseñando y qué es lo que significa ese mensaje para nosotros. Y qué básicamente está haciendo para eliminar a Jesucristo de la faz de la tierra. Porque si ustedes tienen que hacer una lista de cosas para llegar al cielo, pues, ¿qué están haciendo? Están desdibujando el regalo que Jesús nos dio de salvación y que ya Él pagó todo. Recuerden que si nosotros actuamos como Dios le agrade, no es porque lo estamos haciendo con el interés de salvarnos, sino porque estamos agradecidos de todo ese amor que nos dio al mandar a Jesús, su único Hijo, a morir por nosotros cuando no nos lo merecemos, cuando no tenemos ni siquiera una pizca de razón por la cual tener esa gracia. Entonces, es muy importante para nosotros como Academia de Cristo y como iglesia, pues enseñar la verdad que está en la Biblia. Hay algunas cosas de la Iglesia Católica que son bíblicas y nosotros las acogemos, como el credo apostólico, el credo niceno, son bíblicos porque se pueden verificar en la Biblia y efectivamente lo que dicen es la verdad, pero eso es muy diferente a lo que ellos promulgan y a lo que está escrito en sus eh, concilios durante los años. Nosotros hemos sido anatemas desde esa época, hemos sido condenados por creer que Jesucristo es la única razón por la cual llegan al cielo. Eh, entonces, eso es muy Pastor, importante. Adelante. disculpe que le interrumpa. Entonces podríamos relacionar en cuando dice en Apocalipsis habla de la gran ramera. Podríamos comparar allí, en mi opinión, ¿no? Que en la Iglesia Católica. Discúlpame, no te escuché. En Apocalipsis habla de la gran ramera. Ah, sí. Podríamos La- hacer una la- relación allí de la Iglesia Católica, Se podría siendo hacer, sí, básicamente se ha vendido a ciertos intereses diferentes a los intereses que estableció Jesucristo. José tiene la manito levantada. Sí, profesor, yo le voy a hacer una pregunta. El primero, cuando se habla del asirio, es lo mismo que hablar de anticristo. ¿Y quién detiene el anticristo en esta época? La primera pregunta no la entendí, discúlpeme. Que cuando se habla de el asirio, es lo mismo que hablar de anticristo. Eh, Puede ser una descripción del momento. Acordémonos que a lo largo de la historia, después de que Jesucristo venido al cielo, incluso antes, las personas han querido reemplazarlo. Durante la iglesia primitiva también hubo gente que quiso hacer creer a la gente que era necesario, por ejemplo, circuncidarse. Y que eso era la única, lo que hacía que la gente hiciera parte del pacto y de alguna manera es hacer para ellos posible la salvación. Entonces, todos esos mensajes anticristo o anti-Jesús son los mensajes que tenemos que catalogar dentro de estas imágenes. Y si ustedes ven la imagen del anticristo, es una imagen súper complicada, con 10 colmillos de hierro y tiene digamos que una simbología bastante compleja. Y eso básicamente es la visión de Dios para explicar qué tan complejos es la guerra que se está dando en el cielo entre el bien y el mal. Y que los que quieren reemplazar a Jesucristo son muchos y sus intereses son profundos y oscuros. ¿Sí? Tan oscuros y profundos que son capaces de poner en esa bestia todo ese mal y toda esa digamos que, fealdad de ese mensaje. Vamos a seguir entonces. Richard,
Pastor, yo he podido entender por medio de revelación a un hermano. El cuerno pequeño de ese que estamos hablando, están conversando, es como el Papa, como la gran prostituta que es la iglesia. Digamos que ahí, como les decía antes, el anticristo está compuesto de varias fuerzas del mal y ustedes y las pueden ver en la descripción que hace en la misma Biblia del anticristo. Y el mismo Dios hace unas revelaciones de qué significa cada cosa. Eh, pero realmente entender cada uno de esos detalles del anticristo y de ser específicamente es él. Lo que sí podemos saber es el mensaje que están dando es en contra de Jesucristo, luego están parados en el lado del anticristo. Y como lo decía antes, la forma de combatir esto y entender esto un poco mejor es regresar nuevamente a las escrituras, es poder eh, de alguna manera entender perfectamente qué es lo que tiene Dios para nosotros en su mensaje y cómo ese mensaje es desdibujado por las huestes del anticristo, las huestes del mal, del diablo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de anticristos en general, estamos hablando de cualquier cosa que tome el lugar de Cristo, es decir, que se establece en lugar de Cristo. Creemos en Cristo, es el único Salvador del pecado. Cuando murió en la cruz, pagó completamente por los pecados del mundo. La deuda fue pagada, no hay nada que añadir. En lo que ha hecho, en lo que ha hecho todo. Ahora, algo que se levanta en lugar de Cristo es algo que retira lo que Cristo ha hecho y dice que se debe hacer algo más. Y más allá de lo que Cristo ya consumó, actúa en el espíritu de anticristo. Entonces, si yo le digo a mi hijo, Sebastián, tienes que ser amable con tus amigos para que Dios sea feliz contigo y te lleve al cielo, estoy actuando en el espíritu del anticristo, porque le quité a Jesucristo ya que lo que ha dado a mi hijo, es decir, el perdón de los pecados y el cielo. Ahora con esta definición se puede decir que hay muchos anticristos en el mundo. Eso plantea la pregunta, ¿por qué señalar con el dedo al papado? Aunque hay muchos anticristos en el mundo, el papado es el más prominente y se ha establecido como el mejor ejemplo del espíritu del anticristo, con todos los requisitos para llegar al cielo y decir que es la cabeza sobre toda la cristiandad por derecho divino. En esencia, el papado está diciendo, incluso si eres en Cristo y tienes todo lo que es necesario para la salvación, en Él, sin embargo, es nada y todo en vano, a menos que me consideres tu Dios y seas sujeto y obediente a mí. Papa no permite el Papa no permite que las personas sean salvas solo por Cristo y por lo tanto en eso establece el lugar de Cristo, se establece en el lugar de Cristo porque consideramos el papado como el anticristo. O sea, hay muchos anticristos y pueden ser, ustedes pueden estar haciéndolo sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho. Cuando ustedes ponen el mensaje diferente a una persona diferente a la salvación que Jesucristo nos ha dado, estamos caminando en las huestes del anticristo. Si condicionamos a alguien con la ley para decirle a esa persona que es salva a través de esos requisitos, estamos trabajando en contra de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es clarísimo en decir, ustedes solamente conmigo, a través de mí, van a ver la verdad y la vida. Solo a través de mí pueden salvarse. Luego, lo que queremos hacer con ustedes cuando hablamos del anticristo es hacerlos sensibles de que no es solamente los grandes manifestaciones del anticristo, sino nosotros también podemos estar haciéndolo si no somos cuidadosos y retiramos a Jesucristo y a su gloria de la salvación del ser humano. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Narcisa, Narcisa, tiene el micrófono cerrado, en silencio, no se le escucha. Miriam, Gracias, pastor.
de acuerdo a lo que usted nos está aclarando acá, entonces podríamos también considerarnos como, como ahorita que las iglesias actuales están hablando mucho de, ¿cómo le digo?, prosperidad, sanidades así, que el hombre quiere imponerlas como día de sanidades, eh, declaraciones, que Dios le habla. O sea, y se ven muchas cosas que verdaderamente se ve que es la emoción del hombre, que no es Dios allí actuando. Entonces podríamos, pastor, también decir que son falsos profetas, están hablando cosas que Dios no le ha dado. O sea, están quitando el argumento del Señor y poniendo sus argumentos propios, porque dice que no ponga un fundamento sobre otro fundamento. Si el Señor no nos ha dicho, no hagamos. O sea, podríamos también decir que esos son anticristos, nosotros, como usted acaba de aclarar, Si están sin darnos queriendo, cuenta. si están queriendo reemplazar a Jesucristo, sí. Exacto. Si están queriendo decir que yo tengo todo el poder ahora, que yo soy Ok, la luz y el camino, que yo soy, síganme a mí, porque yo soy ahora exacto. el que Dios ha definido, no. Eso sería básicamente un anticristo, alguien que quiere levantarse en contra de Jesús y reemplazarlo. Así el mensaje parezca correcto, porque lo triste de todo Exacto. esto es que el mensaje puede parecer correcto y ustedes nos devolvemos a lo que les leí, a lo que vimos en la segunda Tesalonicenses, van a poder ver cómo esos ingredientes están ahí, ¿no? Van a ser milagros, el diablo también puede hacer milagros, ¿sí? El diablo Ajá. también puede mostrar cosas que no entendemos y resulta que tenemos que tener cuidado de poder entender esas cosas y eso está en contra de Dios, o sea, está en la Biblia, cómo podemos ver ese mensaje en la Biblia y estar claros de que Él mismo dijo que iba a venir mucha gente en su nombre a decir que era de parte de Él. Él no dijo que iba a mandar mensajeros, Él dijo, el día que venga el juicio final, llego aquí, todo el mundo se va a dar cuenta. Cuando yo llegue, nadie va a pasar por omiso que el día que llegue Jesús, todo el mundo lo va a saber, no va a ser mira, me contaron que Jesús vino y yo lo vi en la esquina, no, todo el mundo va a darse cuenta cuando Él venga. Entonces, Él no necesita mensajeros, Él no necesita hacer manifestaciones pequeñas, ya nos dio y nos reveló cómo va a ser ese último día. Luego, lo que nosotros tenemos que estar es pendientes de esas señales y preparados para recibirlo, ¿no? Vemos Amén. a Narcisa otra vez con la manito abierta, levantada. Sí, pastor, disculpe, no podía abrir el micrófono. Le quería leer lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice así, rapidito también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque son malos hombres, engañadores, y estos engañadores irán de mal en peor, Ujú. engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en 2 Corintios 4:4 dice que el diablo, el enemigo, Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Muy bien, Narcisa, muchas gracias por ese aporte. Efectivamente, veo aquí que están poniendo en el chat, Leonor puso una cosa, dice, el Papa actual también dijo que la Biblia está desactualizada para esta época. Hay un comentario al respecto que incluso nombró a un comisionado que se supone que su tarea es la de actualizar la Biblia a la modernidad de la sociedad. Entonces, imagínense una iglesia que dice que su Biblia no sirve para hoy, que la palabra de Dios no es perfecta y no es válida para todos los tiempos, sino que tiene que ser actualizada de acuerdo a la moda. Eh, ¿Qué más anticristo, qué más mensaje anticristiano es ese? El quitarle por completo la validez a la Biblia o el apartar la gente de leer la Biblia.
Hace unos meses tuve la oportunidad, mi hijo juega fútbol y estaba yo sentado con un padre y ese padre empezó a hacerme preguntas en referencia a mi religión y a qué iglesia iba y demás. Y bueno, terminamos hablando en que él era católico y dentro de la conversación estaba hablando con un hombre de 43 años. Me dice que él en su vida ha leído la Biblia, que ha ido a la iglesia muchas veces en su vida, pero que nunca él ha leído la Biblia. Es más, me dijo, ni siquiera creo tengo una. Eh, y esas son las eh, cosas que uno eh, tiene que darse cuenta. ¿Cómo es posible que una iglesia, a una persona que lleva 40 años o más asistiendo a sus servicios y a sus misas, no haya tocado la Biblia? ¿Sí? Cuando la Biblia es nuestro complemento y nuestra ayuda todo el tiempo. Es la única forma que podemos entender este mundo y que es lo que quiere Dios. Y aún así, con todo eso, nuestra fe es necesaria para poder, eh, de alguna manera, creer en lo que Dios tiene para nosotros. Eh, y este Papa en particular ha hecho muchas cosas últimamente en pro de supuestamente el amor y aceptar que está dibujando lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, es el más grande representante del anticristo que podemos nosotros identificar, pero también queremos dejarles a ustedes claro que hay pequeñas cosas que pueden pasar en su alrededor, que no necesariamente hagan, digamos que titulares en el periódico, como lo explicaba nuestra hermana en Puerto Rico, o que no necesariamente sean proclamados por una iglesia que tiene la mayor cantidad de feligreses en el mundo, sino simplemente en su casa. Cuando usted, como el ejemplo les decía, yo le dijera a mi hijo, pórtate bien porque tu comportamiento es lo que Dios va a ver y lo que te va a contar para tu salvación. Estoy siendo mensajero del anticristo, porque estoy quitando y robándole el mensaje de Jesucristo, que es solamente por la obra de Jesucristo que mi hijo tiene la salvación y solamente por ese amor y ese agradecimiento es que yo realmente tengo los frutos del Espíritu Santo en mi corazón y por eso mismo se ven las obras, frutos de mi fe y de mi amor por Dios, que no pasan porque yo me esfuerzo, sino pasan porque naturalmente el amor de Dios me las hace crecer en mi corazón. ¿Alguna otra pregunta está ahí? Es un tema, sí, Leonor. En realidad lo que quiero es hacer un comentario, ¿no? Con respecto a los días de sanidad que se proclaman en muchas iglesias y cosas por el estilo. Yo realmente creo profundamente que la proclamación de la palabra de Dios, ¿sí? Como lo dice la Biblia, tiene mucho poder. Y hay personas, pues, a las que Dios le ha dado el don de sanidad y muchos dones, porque su palabra lo dice y yo creo en eso. Y lo creo también porque muchas veces yo he estado enferma y he proclamado en mi vida, en mi cuerpo, Isaías 53:5, ¿sí? Y he sentido el respaldo de Dios, he sido sanada simplemente proclamando, creyendo que voy a ser sana, reprendiendo la enfermedad, reprendiendo a Satanás, porque como dice esa palabra, dice que el Señor Jesucristo se llevó nuestras enfermedades en la cruz, Él pagó por nuestras dolencias y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces, en muchas oportunidades que yo he estado padeciendo algunas dolencias en mi cuerpo, yo proclamo su palabra y su palabra es viva, su palabra es eficaz, he visto el resultado. Entonces, pienso que no todo es malo. O sea, que como que no hay que tener, ¿cómo se dice? Religiosidad, mucha religiosidad en ese aspecto, porque como su palabra dice, pues ella es viva y ella es eficaz y ella hace, donde uno la pronuncia creyendo, la palabra hace. Si hay cosas, pues que, ok, evangelio de prosperidad y cosas por el estilo con el que no estoy de acuerdo, pero soy fiel creyente de que la palabra de Dios actúa donde nosotros la llevamos en la necesidad de las personas, si nosotros lo hacemos con fe, Dios se encarga de que la palabra obre. Aunque estoy de acuerdo también en que el enemigo también hace milagros y prodigios y que uno tiene que tener cuidado con eso, ¿sí? Y con respecto a lo último que usted dijo de la lectura de la Biblia, yo llegué a los caminos de Cristo a los 45 años.
y era católica de estar metida en la iglesia, en todas las cosas de la iglesia. Y realmente tenía mi Biblia en la casa abierta, la abría en el Salmo 91 para que me protegiera y paré de contar, pero realmente ni siquiera sabía lo que decía el Salmo 91. Ahora entiendo que para que el Salmo 91 obre en mi vida, yo tengo que leerlo, tengo que saberlo y tengo que proclamárselo a mi vida para que Dios actúe en mí a través del Salmo 91, ¿no? Y a partir de ese tiempo, pues, fue que empecé a leer la Biblia y a darme cuenta que nosotros que nos llamamos cristianos católicos, no entiendo por qué nos llamábamos cristianos si adoramos cualquier otra cosa menos a la deidad de Cristo. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Leonor. Digamos que es muy importante lo que dices. Efectivamente, Dios es poderoso, la palabra es poderosa. Nunca sale y regresa vacía, siempre es poderosa. Lo que posiblemente esté mal es poderla condicionar. Condicionarla a qué tanta fe tengo yo, condicionarla a qué tan bueno soy yo. Realmente Dios no hace las cosas porque somos buenos o malos, sino porque Él nos da lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es lo que Él tiene en el plan divino para nosotros. Entonces, a veces lo que sucede con estas proclamaciones y estos, digamos que días de sanidad, es que se toman para poder tomar en poder personas que están acá, hay seres humanos que hacen cosas por mucha fe que tienen. Entonces, los demás que no tienen fe no pueden, no están entonces con acceso a la salvación. Eso no es lo que dice Dios. Si Dios permite que algo pase, no es por el poder de ninguna persona, ni por el poder de ningún don, es por el poder de Dios. Y es ahí donde está el problema, cuando le damos el poder a la persona que sana y no a Jesucristo y no a Dios, que realmente son los únicos que pueden actuar y pueden conceder cosas. Y no lo hacen por la cantidad de fe que tengas o no lo hacen por la cantidad de proclamaciones que haces, lo hacen porque eso es lo que ellos consideran es necesario para ti en ese momento y es bueno para ti por su visión. Entonces, ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado porque sí, efectivamente no todo es malo, pero hay que ver es dónde está el corazón de la persona. Si la persona tiene el corazón en las obras que hace, que son muy buenas, y su orgullo es el primero y no la gracia de Dios, y eso lo hace crecer en la congregación como la única persona que sana, y solo por él se termina volviendo un diosito, ¿no? Un hombre poderoso en la congregación, y realmente eso no es lo que quiere Dios, ¿sí? Amén. Y Dios va a seguir mandando su poder y sus mensajes y va a crear sanación en las personas que lo proclamen a Él por su poder, no por el poder de nadie, ni a través de nadie que Él conozca. Es porque Dios así lo quiere y Él lo manifiesta de esa manera. Entonces hay que tener cuidado simplemente con eso. ¿Dónde está la gloria? ¿Quién tiene la gloria? No es el que hace el milagro, no es el que proclama a Dios, no es el que cambia el corazón de alguien, no es Dios el que cambia corazones, es Dios el que sana, es Dios el que da lo que necesitamos. Esa es la parte más importante de todo. Muy bien, entonces, si Guido, veo que tiene la manito levantada. Sí, tal vez podría complementar con Tesalonicenses, la Biblia dice, ¿no? En capítulo 2, del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, en tiempo de gracia, ¿no? Dice, nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿no? En este tiempo estamos pasando eso, o sea, no debemos dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, sino en la doctrina de Cristo debemos siempre perseverar, ni por espíritu. Eso, pastor, quería aportar. Muchísimas gracias, Guido. Efectivamente, eso es lo que hemos venido diciendo en la clase. Eh, Ahora entonces ya estamos cerrando, que es el final de la clase. Eh, veo preguntas, veo Narcisa que levantó la manito, Richard también. Sí, profesor, en Puerto Rico, y le voy a hablar de Puerto Rico porque yo vivo acá. Puerto Rico hay una congregación que me imagino que usted tiene que saber sobre los mitas, que ahora han hecho internacional. Esa iglesia solo se visten de blanco y ellos adoran, así, adoran y rinden culto a la profetisa de ellos, a una mujer que fue la que abrió
esa iglesia, Iglesia. y aún dicen que el espíritu de ella se mueve en la congregación en los cultos. Eso está, usted lo puede leer, se llaman mita, y ahora eso se está difundiendo en otros países. Es la Ah, congregación de los digamos que, mitas. muchas gracias, Narcisa. El problema aquí es que el ser humano siempre está buscando por explicaciones para cosas que están pasando. Entonces, si alguien la inventa y esa explicación le hace sentido a alguna persona, pues, y no está lejos, y está lejos de la palabra de Dios, pues imagínense la posibilidad que hay para que caiga toda, ¿sí? Si ustedes están alimentando la palabra de Dios y están cerquita a esa palabra, cualquier cosa que escuchen, la comparen con la Biblia, ustedes van a poder notar que está fuera, que está mal, que no está cumpliendo. Entonces, en casos como estos, como el que describe Narcisa, mucha gente cae porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios y todo lo que les dicen les parece chévere, les parece, oh, esto tiene sentido. Claro, ¿por qué no? Mira, sí, efectivamente, yo siento. Y ellos no están realmente cercanos a la palabra de Dios. Entonces, lo más importante, el mensaje de hoy es la única manera de combatir al anticristo es estar cerca de la palabra de Dios, cerca de Dios y a su conocimiento. Todo lo podemos comparar y mirar en la Biblia y mirar efectivamente qué es lo que nosotros necesitamos ver y hacer, ¿sí? Y si hay algo que parece que es, pero realmente no, es donde la palabra nos va a ayudar a definir y a sacar de alguna manera esa conclusión. Eh, Carmen. Buen día, profesor. Muchas bendiciones. Con respecto al anticristo, lo que usted estaba diciendo, que es o sea, cualquiera que se levanta en contra de Cristo, dio el ejemplo del Papa y acá a nosotros nos enseñaron de que o sea, esto que usted está diciendo es nuevo para mí, no, nunca lo había escuchado porque acá se nos enseñó de que el anticristo es una persona que todavía no está gobernando, que el anticristo es alguien que se va a levantar por ejemplo, hace rato usted puso una imagen ahí con 10 cuernos, ¿no? Ujú. Que esos cuernos representan a países, o sea, son 10 países esos cuernos y que de esos países se va a levantar una persona que va a ser el anticristo, o sea, que el que va a implementar un gobierno mundial y que esa persona va a ser el anticristo. O sea, esto que usted dijo, o sea, todo lo que usted nos enseñó ahora sobre el anticristo, o sea, es nuevo, nunca lo había escuchado yo. Yo tenía siempre ¿cómo se dice? O sea, la enseñanza esa de que el anticristo iba a ser una sola persona muy poderosa que iba a gobernar el mundo. Esa es una forma, llamémosla fácil o barata de explicar el anticristo, pero también es la mejor manera de ocultarse dentro de ese mensaje. Entonces, si yo como iglesia proclamo, no, el anticristo es un ser muy poderoso, pero yo lo que estoy proclamando es la salvación por obras, yo soy el anticristo. Eso es lo que estoy mencionando, culpando a otro para que no lo noten. Y el mayor representante de esas fuerzas es la Iglesia Católica, que tiene cautiva un poco de personas que creen que las obras son necesarias para la salvación. Algunos católicos creen la verdad pura, y es que solamente Jesucristo les dio la capacidad de llegar al cielo, y solamente a través de ese sacrificio es que ellos pueden llegar al cielo, y van a llegar al cielo seguramente. No necesariamente ser católico significa que estoy condenado, porque Dios va a ver los corazones y va a entender cuál es el mensaje que la persona tiene en su corazón y cómo su vida actúa con ese mensaje. Entonces, lo que mencionas, Carmen, tiene que ver con lo que algunas iglesias hacen para desviar la atención, o incluso simplemente por la misma simbología del Apocalipsis. A veces es un poquito difícil de entender todo lo que eso implica. Yo diría que a pesar de que es un libro complicado, es un libro también bello, porque pues lo que hace es describe cómo Jesús va a ganar la última batalla a pesar de todo lo que había en contra de él. En el Apocalipsis básicamente se resalta la divinidad de Dios y por qué es que decimos que es
es hombre y Dios, hombre y divinidad, porque es todopoderoso y en Apocalipsis se hace esa descripción de cómo él logra el triunfo completo y final con el diablo y por qué nosotros vamos a disfrutar el cielo a través de su obra y de su batalla triunfal sobre el mal. Entonces, vamos ahora a cerrar, si no hay más preguntas, con una oración. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias Profe, por la oportunidad. perdón, Discúlpeme. quería aportar, profe, ahí acerca del anticristo. Si todos pudiéramos leer el libro de Judas, ahí también nos describe quiénes están actuando como anticristo en este tiempo. Dice que blasfeman contra Dios, que aun conociendo la palabra, blasfeman contra Dios. Dice que son gente que sabiendo la verdad, cambiaron la verdad por una mentira. Yo pienso que también eso es parte del anticristo. Es mi aportación. Muchas gracias, Leonor. Entonces vamos a terminar de nuevo. Empiezo con oración y después me quedo un ratico para decir más preguntas. Mamá Padre Celestial, te damos infinitas gracias por de nuevo darnos la oportunidad de compartir tu palabra, tu mensaje, estar juntos. Te pido porque protejas a los estudiantes que están inscritos en esta clase, los que atienden, a los que no pueden atender, aquellos que se escribieron y no participaron. Te pido por el bienestar de todas sus familias, la protección de ellos, si esa es tu voluntad, Señor. Y te pido que nos traigas la próxima semana de nuevo a aprender de tu palabra. Te pido todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Amén. ya recuerden que la próxima, Amén. más tardecito voy a subir la grabación del video, o tal vez en la noche. Como estoy viajando, es posible que se me tome un poquito más. Y la tarea se las voy a dar tal vez lunes o martes para que la hagan para el próximo sábado. Y pues ahora nos despedimos. Si alguien se quiere quedar para comentar algo adicional que quiere preguntar o algo que sea, va a quedarme unos 10 minuticos más. Pero de momento, todos, muchísimas gracias por asistir. De nuevo, es un privilegio poder enseñarles y poder estar con ustedes en este proceso. Pues nada, que Dios los bendiga. Yo voy a parar la grabación y con eso los que se quieran quedar pueden quedarse.